Bien, díganme por favor dónde quedamos la última clase. Rectas, creo. ¿En qué parte? ¿Vimos la forma normal? Quedaron todos mudos. Para que está el chat, yo no veo acá. Familia de rectas, habíamos terminado rectas, perfecto. Gracias. Gracias, Lara. Bueno, empezamos con plano entonces. Vamos a ver todo lo que podamos ver de planos ahora. Si queda un poquito, quedará para la clase del 2 de agosto y ahí después continuamos con cónicas. Bueno, si han visto rectas o si se acuerdan algo de rectas, es mucho más fácil aprender planos. Si no han visto nada, le va a costar un poco más y van a tener que leer primero recta y después plano. ¿Sí? Pueden leerlo por separado, no hay ningún problema juntos. El tema es que hay muchas cosas de rectas que se repiten en el tema plano. Por eso está interesante saberlo de rectas. Vamos a ver ahora. Bien, entonces, ¿qué tenemos de plano? Bueno, como verán, y como sabrán ustedes, y como se darán cuenta, si toman una recta que hemos visto las clases pasadas, esperen que voy a silenciar acá porque voy a tener que bajar un poquito la cortina para que me vean. Ahora me gusta el sol. Si hace falta después sí. El tema es el siguiente, planos, nada que ver una recta, ¿no es cierto? Una recta a un plano, ¿sí? Se ve la diferencia total y a esta altura ustedes la tienen que saber. ¿Qué le quieren dibujar acá? Que es muy difícil, igual que en el aula cuando uno dibuja en el pizarrón, dibujar un plano en el espacio en una parte plana. Que hay que utilizar la famosa perspectiva para que se entienda. Entonces acá le dibujan este paralelepípedo con líneas punteadas, que es un poco las proyecciones. ¿Para qué? Para que se den cuenta que la punta de este vector normal n de coordenadas A, B y C, ¿ven? Como que la punta está más afuera, que ustedes se den cuenta que no está allá contra la pared, sino que está para afuera, porque tiene esa profundidad. ¿Eh? Es muy difícil dibujar y entender así, pero yo se lo voy a explicar en vivo y en directo. ¿Cuál es la idea de plano? ¿Se acuerdan que recta nosotros agarramos la recta y empezamos con la ecuación vectorial, después seguimos con 6 ecuaciones y después al final, en la clase pasada vimos la normal? En definitiva, la recta para dibujarla, para encontrarla, te podían dar un punto y un vector dirección, segunda opción, 2 puntos, tercera opción, un punto y un vector normal. Bueno, acá en plano no vamos a trabajar con vector dirección, vamos a trabajar únicamente con su representación que va a ser el vector normal. El vector normal del plano es el que de alguna manera va a identificar al plano y va a ser el más importante. Entonces, si en este caso de planos a nosotros nos dan un punto P1 que estaría ahí sobre el supuesto plano pi, que sería este triangulito que está dibujado ahí, que en realidad el plano no es el triangulito, el plano continúa para todos lados, es infinito. Este sería una parte marcada para que más que nada se vea el corte del plano con los ejes, ¿ven? Lo corta al eje Y ahí, al eje X acá, al eje Z ahí. Entonces, ¿qué pasa? Te dan un punto, P1, y te dan el vector normal. O sea, lo que te están dando es lo siguiente. Te están dando un punto acá, en cualquier lado del espacio, y te dicen que este es tu vector normal, es el vector normal del plano. El plano que vas a dibujar por este punto P1 y tenga este vector normal. Este como vector normal. Entonces, ¿qué tenés que hacer vos? Acuérdense dónde estaba P1. Buscar P1
pero no cualquiera, de todas las direcciones que pasan por P1, buscar justo uno que sea perpendicular al vector. ¿Sí? Y va a haber uno solo. No importa que el vector esté más acá o más allá, pero la dirección del plano, la dirección, tiene que ser justo a 90 grados del vector normal. Y además pasar por ese punto, porque esa es la condición, que pase, te preguntan un plano que lo encuentres, que pase por ese punto y tenga este vector como normal. ¿Se entiende? Esa es la idea. Entonces, fíjense que hay que tener mucha imaginación acá para entender de que este normal que sale del origen acá para arriba, supuestamente para afuera, sea perpendicular a este triangulito que sería el plano. O sea, se ve mucho más cuando uno lo lleva a la realidad y ahí lo entiende mejor. ¿Cómo se hace para sacar una ecuación general de ese plano que pasa por el punto P1 y tiene como vector normal al n? Como hemos hecho en la recta y en todos los lugares donde tenemos que sacar una ecuación general, ¿qué hay que hacer? Marcar un punto P genérico de coordenada X, Y, Z, cualquiera general, en cualquier parte de ese plano, ¿no? Entonces, con el P que inventé general, que lo puse en cualquier lado del plano, y el P1 que me habían dado, se forma un vector. Acá le falta la flecha. No importa el sentido, si va para la derecha o para la izquierda. Lo que me importa es la dirección. La pregunta es, ese vector que está sobre el plano, P1P o PP1, y el vector normal, ¿cómo son? ¿Qué les parece? ¿Cómo serían entre sí? Perpendiculares. Perpendiculares. Bien. ¿Ustedes lo ven a eso o todavía no la tienen clara? Porque hay que entender, y es difícil a veces, digo, bueno, este es el plano y este es el vector normal. Y entonces acá me dibujan un vector inclinado en el plano y vos lo ves inclinado con respecto a normal y decís, nada, no es perpendicular. Sí es, porque si el plano es perpendicular al vector n, cualquier vector que esté sobre el plano tiene que ser perpendicular al vector n. Eso después investiguenlo y convénzanse y es así. Entonces, con esa condición, yo puedo arrancar presentando las ecuaciones del plano. ¿Por qué? Porque yo cuando tengo dos vectores perpendiculares, me acuerdo de una condición fundamental que me enseñaron en la unidad de vectores, que era esta, la número 1, que decía que el vector n normal y el vector P1P que tengo en el plano, si son perpendiculares, su producto punto o escalar tiene que ser siempre igual a 0. Entonces esta número 1 sería como la ecuación vectorial del plano. La primera que encontramos, la vectorial. No vamos a ver tantas ecuaciones como vimos en la recta, pero sí algunas semejantes, menos cantidad. ¿Cuál vamos a ver? Vamos a ver la vectorial, la general o implícita, la segmentaria y después la normal. O sea que la otra vimos 7, esta vemos 4. ¿Sí? Bueno, si nosotros a estos dos vectores, cuyo producto escalar dijimos que tenía que ser 0 porque son perpendiculares, a n y a P1P, lo trabajamos con la ecuación cartesiana, como hicimos con la recta, y después con la ecuación cartesiana hacemos el producto escalar. Cuando hacemos el producto escalar, nos queda A por X menos X1 más B por Y menos Y1 más C por Z menos Z1 igual a 0. Si hacemos la distributiva y separamos las variables generales, me queda A por X más B por Y más C por Z más todo esto que sobra, que es un número, una constante, que le vamos a poner la letra D de constante. Entonces, en definitiva, nos va a quedar A por X más B por Y más C por Z más D igual a 0. O sea, la número 2. Quiere decir que pasamos de la vectorial directamente a la que se llama general o implícita, tal cual pasaba con la recta. Las dos son igualadas a 0, pero aunque son muy similares, hay que ver la gran diferencia que existe, por un lado gráficamente y por otro lado analíticamente. La recta tenía dos variables, igualado a 0, 3 términos. Esta tiene 4 términos, 3 variables. Estoy igualado a 0. Entonces, parecida, pero diferente.
Hay que encontrarle las diferencias, ¿sí? Bien. Las rectas, para que sepan, si yo tenía una variable x y una variable z, podría ser una recta en el plano xz, porque nosotros las rectas las estuvimos viendo todas con xy. Pero si tengo xz o iz o xy, son rectas, pueden ser rectas en los distintos planos coordenados. Bien, pero el plano tiene tres variables, ¿sí? Y el d, que es el término independiente. Entonces, después que vean las dos cosas, van a tener que ir viendo las diferencias, tanto gráfica como analítica. Las gráficas se ven mejor. ¿Qué tienen que hacer ustedes con esta ecuación? La misma tarea que yo les di para la recta. O sea, ¿qué le dije para la recta y le digo para esta? Tienen que analizarla a la fórmula, sacarle el mayor jugo posible, mirando qué pasaría si, por ejemplo, en esta ecuación el primer término se anula, o se anula el segundo, o se anula el tercero, o se anula el cuarto, o se anulan de a dos, o se anulan de a tres, o se anulan todos. ¿Sí? Todas las preguntas pertinentes con la anulación de término se la tienen que hacer y responder. Responder ustedes de acuerdo a la ecuación que le quede, ponerle números a, B, C, D y hacerlo práctico y darse cuenta si le queda un plano, si le queda una recta, si le queda un plano por dónde pasa, por dónde no pasa, si es paralelo a algo, si no es paralelo a nadie. Todas esas respuestas se la tienen que contestar y primero, ¿no? Porque si se copian, después en el apunte están todas las respuestas. Por ejemplo, fíjense, posiciones relativas del plano respecto a los ejes y planos coordenados. ¿Qué pasa si A igual a 0? Acá está todo explicado. Un dibujo que por ahí no es el más feliz de todo, pero más o menos se entiende, y si no, ustedes se lo ponen a pensar en forma práctica en el espacio y se dan cuenta. Acá ya hay tres distintas alternativas según se anulan ciertos términos. Tres, la vamos a contar todas las que hay. Acá hay otras tres diferentes, 6. Acá otras tres más, 9. Y acá otras 4 más, 13. Ahí creo que ya se termina. 13 posibilidades diferentes según las posibilidades de anulación de términos que hay. Entonces, fíjense las 13 preguntas que se tienen que hacer ustedes y no faltarle ninguna. Si le falta alguno, después lo van a ver acá, para entender todo lo que puede pasar y todo lo que le podemos preguntar nosotros después en el parcial o en el práctico o en el final, y decirle, bueno, tengo la ecuación esta general o implícita del plano. ¿Qué te quedaría si se anula el término B? Y bueno, en ese momento tendrás que pensar y ver. Si vos ya lo viste antes, lo vas a poder responder. Si no lo viste antes, andás a ver qué se te ocurre en ese momento. Por eso está bueno saber todas las alternativas posibles. ¿Sí? Bueno, esa es una tarea que le queda a ustedes, tal cual era para la recta. Igual tienen todo en el apunte para responderle, pero no para copiarse, sino para ver si ustedes lo habían resuelto bien o no antes. ¿Ok? Yo vuelvo a explicar ahora que estamos cerrando la primera etapa, algo que ya dije antes, que es, el profesor no da el 100% del apunte, porque hay cosas que la pueden leer ustedes solo y la van a entender perfectamente. Y si harían el esfuerzo que hay que hacer y no lo entenderían, tienen la clase teórica o la clase práctica para preguntar todas las dudas que tengan. Ustedes lo saben eso. Entonces, el profesor que da lo que cree pertinente en cuanto a las cosas que pueden resultarle difícil de entender a ustedes solo, entonces le aclara el panorama en los temas generales, le explica lo mejor posible, y después ustedes tienen que ir y terminar de leer el apunte de esa parte que explicó el profe, porque hay cositas que no se dijeron y que hay que completar. Y a partir de ahí, de ver todo el apunte, más lo que dijo el profe, si quedó todo claro, bárbaro. Y si no quedó claro, preguntar. ¿Ok? Ese sería el sistema y tienen que saber bien que siempre los finales son a programas completos. Y cuando decimos programa completo, uy, se me fue el programa completo,
significa mínimamente todo el apunte. Bien, nos vamos a la anteúltima ecuación. Esperen que ahora se está pensando y es media lerda. Esta, que es la segmentaria. O sea, vimos la vectorial, vimos la implícita o general, que hay que desmenuzarla toda y ver qué pasa. Y ahora vamos a tratar de pasar, como lo hicimos en la recta, de la implícita, que está acá arriba igualada a 0, a la segmentaria. Como yo sé, o se sabe que las segmentarias siempre son iguales a 1, tanto la de la recta como la del plano, la pregunta sería, como hicimos en la recta, ¿cómo hacemos para que esta ecuación pase de 0 a 1? Buscamos el término independiente y lo dividimos por su opuesto. ¿Para qué? Para que acá me quede menos 1 y lo pase del otro lado y me quede el 1. En la recta habíamos dividido todo por menos c porque c era el término independiente. En cambio acá es d el término independiente. ¿Qué vamos a tener que hacer entonces por lógica? Dividir ambos miembros por menos d. Acá sigue quedando 0, acá me queda menos 1, lo paso del otro lado 1, y con estos cocientes o fracciones de constantes, lo ponía debajo como denominador, dándolo vuelta, como habíamos hecho en la recta, y como me seguía dando una constante, esto eran números, todo d sobre c, d sobre b, d sobre a, este se llama a minúscula, este le ponemos b y este le ponemos c. ¿Quiénes siguen siendo el a y el b? Los mismos de las rectas, o sea, el a, fíjense acá en el gráfico, el a es el corte del plano con el eje x, sería como la famosa abscisa al origen. El B sigue siendo la ordenada del origen, o sea, el corte del plano con el eje Y, y el Z, no recuerdo ningún nombre para que se llame cuando está en el eje Z, es el corte en el eje Z, C. Acá le faltó Z. Por lo tanto, la ecuación segmentaria del plano quedó relativamente parecida a la de la recta, pero con una variable más. X sobre A más Y sobre B más C sobre Z igual a 1. ¿Sí? ¿Qué te indica si llegas a tener la segmentaria? Y te indica en el denominador A, B y C, son los cortes del plano con cada uno de los ejes. El que está debajo del X, el corte sobre el eje X, el este sobre el Y, este sobre el Z. ¿Está? Esos son los datos que te da la ecuación segmentaria. Si necesitas algún otro dato, la vas a tener que pasar de nuevo a la implícita, por ejemplo, para conocer el vector normal. Acuérdense que en la implícita siempre el número que está delante de la X, el número que está delante de la Y, el número que está delante de la Z, no sé si se habían dado cuenta, son las coordenadas del vector normal, A, B y C. ¿Se acuerdan? Lo que habíamos visto al principio en el primer gráfico. Bien, dejamos la forma normal del plano para en un ratito y vamos a ver algunas aplicaciones geométricas entre los planos. Por ejemplo, cómo le sacan el ángulo que están de alguna manera formando dos planos, pi1 y pi2. Fíjense acá en el gráfico, es como si yo tengo dos planos acá, qué sé yo, la mesa y un libro que hay arriba de la mesa o algo así, ¿sí? Dos planos, y ustedes ahí están viendo el ángulo, ¿no? El ángulo es el que forman entre ellos dos. Ese vacío, ese espacio que hay entre los dos, es todo el ángulo, ¿sí? Bien, que acá está marcado como phi. Nos pasa lo mismo que a la recta, o sea, la recta eran dos rectas infinitas. ¿Qué hacíamos para sacarle el ángulo? Buscábamos sus dos vectores direcciones y nos dábamos cuenta que el ángulo que formaban los dos vectores direcciones eran exactamente los mismos que formaban las dos rectas. ¿Qué nos damos cuenta ahora con el plano? ¿Qué podemos utilizar? Porque los planos son infinitos y es complicadísimo conseguir el ángulo entre dos planos. Y nos la vamos a rebuscar y utilizar los dos vectores normales. Uno de cada plano, este sería el n1 normal a pi1 y este sería el n2 normal a pi2. Y fíjense que el ángulo que forman los planos, que los planos forman dos ángulos.
el convexo, el cóncavo, el más chico y el más grande. Siempre tomamos el más chico de los dos. Y acá en los normales lo mismo. Tomamos el más chico de los dos y los normales van, el ángulo entre los dos normales va a ser exactamente el mismo que el ángulo entre los planos. Entonces yo simplifico y en vez de sacar el ángulo entre los planos, saco el ángulo entre los dos normales, que es mucho más fácil y yo ya conozco. ¿Con qué lo sacábamos? Con el famoso producto escalar. Haciendo coseno, despejando el coseno como arco coseno, llevándolo al otro lado, y me da el ángulo phi que forman los dos planos, que es el mismo que forman los dos normales. ¿Cómo puedo encontrar los normales? Y los normales los encuentro siempre en la ecuación implícita de cada plano. Si me llegaran a dar otra, la segmentaria, la vectorial, tendré que llegar a esta para verlos, salvo que me lo den directamente, entonces, bueno, meto acá, ¿qué hago? No lo meto directamente, ¿no? Hago el producto escalar arriba y hago el módulo, los módulos abajo. Armo la fórmula, despejo coseno y listo. Bien, vamos a la próxima. Condición de perpendicularidad y paralelismo entre dos planos. ¿Cuándo dos planos van a ser perpendiculares? O sea, forman 90 grados. Y cuando sus normales también sean perpendiculares. ¿Y cómo me doy cuenta yo si me dan dos planos, si son perpendiculares? Y sería facilísimo, porque le saco la normal al plano 1 de la implícita, le saco el normal al plano 2 de la implícita, y hago el producto escalar entre ambos normales, y si me da 0, le puedo decir que los dos planos son perpendiculares, y si no me da 0, no. Y esto que está acá, la fórmula 15, es el resultado del producto escalar entre los dos normales, siendo las coordenadas del normal 1 A1, B1, C1 y la del normal 2 A2, B2 y C2. ¿Ven? Uno se tiene que ir poniendo canchero con todo lo que sabe de antes de vectores para aplicarlo en estas cuestiones de geometría que son más interesantes, ¿no? Se van complicando un poquito más. Condición de paralelismo facilísimo, porque ¿qué va a pasar con dos planos paralelos? Y van a tener o el mismo normal o un normal paralelo al otro. Si es un normal paralelo al otro, por más que sea el mismo, también uno es paralelo al otro, o sea que siempre van a ser paralelos los normales. Y si son paralelos, acuérdense que las componentes de un normal y de otro son combinación lineal o una depende de la otra por medio de un lambda o un k, una constante. Entonces lo que se tiene que cumplir para decirle, si me preguntan si dos planos son paralelos o no, es la fórmula 16. O sea, el cociente entre las componentes homólogas tiene que ser el mismo resultado, lo mismo. A1 sobre A2, B1 sobre B2 y C1 sobre 2 tiene que dar lo mismo. ¿Sí? Eso ya vimos algo parecido en rectas, por eso le digo que si saben rectas, ayudan muchísimo para planos. Bueno, esto es nuevo. Ahora vamos a hacer una combinación. Vimos ángulo entre rectas primero, vimos ángulo entre planos después, y ahora vamos a mezclar qué pasa si tenemos un plano y una recta que lo atraviesa. Por eso la línea de punto ahí, porque pasa del otro lado, es como hacer un hueco acá, y una perforación y seguir la recta. Y tengo que determinar el ángulo entre la recta y el plano. ¿Qué pasa acá? Hay que tener un cierto cuidado si uno hace gráfico, por eso siempre hay que hacer gráfico cuando le preguntan algo de geometría, para darse cuenta qué le están dando, qué le están preguntando. Hay que verlo en vivo y en directo. Y la geometría ayuda porque el dibujo se puede hacer perfectamente. ¿Qué tengo acá? Fíjense, yo tengo una recta infinita y un plano pi infinito. Recta R, plano pi. Muy difícil de trabajar con ángulo, entonces lo llevo a vectores. ¿Cómo lo llevo a vectores? Y bueno, todo lo que aprendí antes lo aplico acá. ¿Cómo puedo representar una recta R? Y lo puedo representar por su vector dirección R. O sea, puedo encontrar el vector dirección de la recta. Muy bien. ¿Cómo encuentro el vector dirección? ¿Se acuerdan? Con la pendiente.
O sea, la dirección es la misma que la pendiente, con A2 sobre A1. Bien, entonces si tengo la recta, en este caso sería una recta con 3 componentes, porque estoy en el espacio, ¿no? A, B y C. Y el plano lo puedo representar por su vector normal. El vector normal siempre representa el plano. Entonces, vuela el plano, me quedo con el normal, vuela la recta, me quedo con el vector dirección, y en definitiva puedo calcular este alfa entre R, vector dirección de la recta, y el N, vector del plano. Pero me tengo que dar, porque este ángulo entre dos vectores lo sigo calculando con coseno, arco coseno, como he hecho antes. Pero ¿qué pasa? Me tengo que dar cuenta que ese ángulo que me permite calcular los dos vectores no es el ángulo que me están pidiendo entre la recta y el plano. El ángulo entre la recta y el plano, ¿qué sería de este alfa? O sea, este phi que estoy queriendo calcular realmente, ¿cómo se llama con respecto al alfa? ¿Qué es del alfa? ¿Alguno sabe? ¿Cómo serían alfa y phi? Ángulos complementarios. Exactamente, complementario. Entre los dos, ¿por qué se llaman complementarios? Porque entre los dos sumados forman 90 grados. ¿Sí? Entonces, para terminar el ejercicio y contestar lo que me están pidiendo, yo debo decirle, bueno, sí, entre los dos vectores yo saqué el alfa por el arco coseno. Pero, como a mí me piden el phi, yo tengo que hacer 90 menos alfa y ahí obtengo el phi que me pidieron. Ese es uno de los mecanismos de resolución. Ahora, si a mí no me gusta sacar 90 menos alfa, acordarme que es el complementario y todo, y lo quiero sacar directamente, hay una identidad trigonométrica que te lo permite. O sea, si uno sabe que el coseno de un ángulo es igual al seno de su complementario, por ejemplo, coseno de 40 tendría que ser igual al seno de 50, porque los dos forman 90, entonces, mirando el dibujo y queriéndolo sacar directamente, en vez de hacer arco coseno de alfa y después sacar 90 menos alfa, puedo hacer directamente seno de phi igual a la misma fórmula del producto escalar y acá despejar phi como arco seno en vez de arco seno, y me tiene que dar el mismo resultado que si hago arco coseno, saco el alfa y después le resto 90 menos alfa. ¿Se entiende? O sea que o utilizan seno de phi y lo sacan directamente, o utilizan coseno de alfa y después hacen 90 menos alfa. Son las dos posibilidades para que le dé el mismo resultado. Bien, ya saben entonces sacar ángulo entre rectas, ángulo entre planos y ángulo entre una recta y un plano. Tienen el tema ángulo completito. Vamos a otra consideración geométrica muy interesante que le va a aparecer seguramente en el práctico y tranquilamente podría aparecer en el parcial del práctico. Sería lo siguiente. Otra forma de armar un plano, porque armar un plano se puede armar con un punto y un vector normal, y si me dan 3 puntos, ¿sí? Ojo que acá el título dice ecuación del plano que pasa por 3 puntos y le falta algo. ¿Por qué? ¿Siempre por 3 puntos pasa un solo plano o hay algún caso que no? ¿Qué opinan? Cuando tengo dos puntos que están en un mismo plano, no formo un plano. Cuando los 3 puntos están en un mismo plano, ¿no forman un plano? Cuando son, por ejemplo, bueno, no sé cómo explicarlo. En familia de rectas puede pasar. Por el Claro, mismo punto. O sea, pasan por el mismo punto. ¿Cómo tendrían que estar los puntos para que no pase un solo plano por ahí? en la misma recta. ¿Y cómo se llama eso? 3 puntos ¿cómo? Alineados. Alineados. Si yo tengo un punto acá en la punta de la lapicera, otro en el medio y otro en la otra punta, como están alineados, alineados quiere decir en la misma línea,
y forman una recta, pueden formar una recta tranquilamente, ¿cuántos planos voy a tener que pasen por esos 3 puntos? Este sería un plano. Si lo giro y mantengo la recta, todos los planos van a pasar por esos 3 puntos. Y entonces, ¿cuántos planos van a pasar por esos 3 puntos si están alineados? ¿Qué les parece? Infinito puede ser. Infinitos. Infinito no puede ser, es. O sea, uno se tiene que convencer haciendo lo que hice yo, el ejemplo, y convencerse solo, porque no pueden creerme a mí porque yo acá le agarro un papel y una lapicera. La idea es ustedes pensar y agarrar, por ejemplo, si no quieren hacerlo en el aire, arriba de la mesa. Y arriba de la mesa, no rayen la mesa, hagan con un papel y dibujen 3 puntos alineados, o sea, en la misma línea. Y ahí pongan una hoja así, arriba de la mesa, y empiecen a girarlo apoyando siempre sobre los 3 puntos, y ahí se van a dar cuenta cuántos planos pueden armar. Por supuesto que ahí va a estar acotado, porque cuando se acuesta arriba de la mesa es el último plano, pero podría seguir para abajo, no van a agujerear la mesa. Por eso que en el aire se ve mejor que si yo tuviera, ¿cómo podría explicarle? No sé si alguna vez vieron esos molinetes que giran así con el viento, o si hay una hoja que gira alrededor de una recta o de un punto, se van a dar cuenta que todos pasan por un punto, por una recta, y giran, y es un abanico de planos el que se está formando infinitos, ¿sí? Muy bien. Entonces, que quede claro que el título tendría que ser ecuación vectorial que pasa por 3 puntos no alineados. Hay que aclarar eso, ¿sí? Porque estamos buscando un solo plano y si están alineados no lo vamos a encontrar uno solo, vamos a encontrar un montón. Entonces, ahora sí podemos hablar. A mí me van a dar en el práctico, en el parcial, algo práctico, 3 puntos. Me van a decir, bueno, encontrame el plano que pasa por el punto P1, 1, 4, 5, el P2, 3, menos 8, 9, y el P3, 0, 4, 22. Puede haber un 0. Si hay un 0, quiere decir que el punto no está en el espacio, sino está en uno de los planos coordenados. Eso también se lo tienen que preguntar. Y si hay 2 0, ¿dónde estaría el punto? Si hay un 0, depende de dónde esté el 0, puede estar en el plano XZ, XY o ZY. Y si hay 2 0 de coordenada del punto, ¿dónde está el punto? ¿Cómo no saben eso? Si tiene 2 coordenadas 0, ¿dónde está el punto? En la coordenada que no es nula. ¿Y qué es la coordenada? Decime bien dónde está ubicado. ¿En qué parte del En sistema? el eje Claro. de la coordenada que no es nula. Claro. Si te da 0, 0, 4, estaría en el eje Z. Si te da 0, 4, 0, está en el eje Y. Si te dice menos 3, 0, 0, está en el eje X. Bueno, todas esas preguntas se las tienen que hacer antes, no esperen después que se las pregunte yo o otro. Pregúntensela para contestársela y que estén bien parados cuando se la pregunten, ¿no? Parecen preguntas tontas, pero son básicas. Y esas preguntas básicas, si no las sabés, puede ser motivo de una ida de examen, así que guarde el hilo. Hay que hacerse todas las preguntas posibles, ¿no? No quedarse con ninguna duda. Entonces, volvamos. Me dan 3 puntos. Esto se lo digo porque ustedes ahora, cuando termina la clase, o a la tarde, o mañana, antes que se olviden, porque después va a pasar hasta agosto y se van a olvidar todo, invéntense 3 puntos. Esos 3 puntos se los pueden inventar ustedes y decirle, bueno, a ver, como dijo el profe, me invento 3 puntos y saco la ecuación del plano que pase por estos 3. A ver si lo sé sacar o no. Entonces, si lo sabes acá y lo entendiste, ya te quedó para siempre. No tenés que estudiar nada de memoria. Entonces, si a vos te dan 3 puntos, ahora vamos a lo analítico, que es más difícil. Después el práctico inventan 3 y hacen esto que les voy a explicar y les tiene que salir. Vamos a lo analítico.
¿Cómo sale una fórmula de la ecuación de un plano pi, que acá le falta la rayita como que está abierto de acá adelante y de allá atrás, pero el plano pi acá le quiere demostrar que está un poco a cierto lugar arriba y pasa por los 3 puntos. Es como si le dieron 3 puntos acá en el aire y le dicen, te dibujo el plano pi acá arriba que pasa por esos 3, ¿no? Acá está arriba, 1, 2 y 3, no alineado. Entonces te da P1, P2 y P3 y te dice, sacame este plano pi que pase por esos 3. Como nosotros vamos a armar una ecuación general, siempre que armamos una ecuación general, aparece otro punto nuevo que se llama P general, de coordenada X y Z general. Lo puedo marcar ¿en dónde? En cualquier punto del plano. Una vez que tengo los 3 puntos que me dieron, más el general que es general, se pueden armar con 4 puntos 3 vectores siempre, 1, 2 y 3. Partiendo de uno de ellos, armo 3 vectores con el extremo en los otros. ¿Qué quiere decir eso? Que acá tenía que elegir uno y eligió el P1 y salieron los 3 de ahí. Podía haber elegido el P2 y salir 3 de ahí, el P3 salir 3 de ahí o el P salir 3 de ahí. El resultado va a ser el mismo, así que ustedes pueden elegir los 3 vectores partiendo del que ustedes quieran. Una vez que armaron los 3 vectores, me acuerdo que con 3 vectores puedo armar lo que se llama el producto mixto, ¿ven? P1P, primer vector, escalar por el resultado del vectorial entre los otros dos, P1, P2 y P1, P3, igual a 0, dice acá. ¿Por qué dirá igual a 0? ¿Cómo son estos vectores si están los 3 en el mismo plano? ¿Cómo se llaman? Coplanar. Planares. Coplanares. ¿Y el producto mixto de 3 vectores coplanares cuánto daba siempre? 0. ¿Por qué daba 0? Porque están en el mismo plano, no forman volumen. Exactamente. Porque habíamos visto que la interpretación geométrica del producto mixto era igual, el resultado del producto mixto, al volumen de un paralelepípedo formado por los 3 vectores que se multiplican. Cuando no tengo volumen, porque los 3 están dentro del mismo plano, si están acá en el plano, no tienen altura, entonces no tienen volumen. Y si no tienen volumen, el volumen da 0, por lo tanto, el producto mixto entre esos 3 vectores tiene que dar siempre 0. Los tome como los tome a los 3 siempre van a estar en el mismo plano, o sea, van a ser coplanares. Por lo tanto, esto no es un invento, sino es algo que yo sé de lo que me enseñaron. De ahí parto. Entonces, con esta ecuación, fíjense qué pasa en el paréntesis. El paréntesis es el resultado de un producto vectorial. Si uno se acuerda qué daba un producto vectorial, daba otro vector cuya dirección, ¿cómo era? ¿Cómo era la dirección del resultado del producto vectorial? Perpendicular al plano los dos vectores que se multiplicaban. Exactamente. Entonces, fijémonos los dos vectores que se multiplican acá. P1 y P2 y P1 y P3 están en el plano pi. El resultado que tiene dirección perpendicular, ¿qué es del plano pi? ¿La normal? Exactamente. Porque como el resultado de estos dos tiene que ser perpendicular al plano pi, algo perpendicular al plano pi es el vector normal. Por eso acá reemplaza el resultado del paréntesis por su normal. Y el normal n, ¿cómo es con respecto al que quedó P1P, al que quedó afuera? Y es perpendicular. Entonces, si es perpendicular, n con P1P, el producto escalar, ¿cuánto tiene que dar? 0. O sea que nos da por cualquier lado todo lo que yo interprete de las dos fórmulas, que parecen totalmente distintas, es exactamente lo mismo. O sea, lo vea por el producto vectorial, o lo vea por el producto escalar, o lo vea por el producto mixto, esto me tiene que dar 0. Y está buenísimo porque era todo lo que sabía de antes. No me están diciendo nada nuevo, todo coincide. Por eso esto ya son conclusiones que uno va sacando a medida que va aprendiendo, ¿sí? Y son herramientas que nos sirven para sacar nuevas cosas, como por ejemplo, este determinante, que era, ¿se acuerdan que el producto mixto se hacía por medio de un determinante? Donde ¿quién era la primera fila? Las coordenadas del primer vector que está acá.
la segunda, la del segundo vector, y la tercera, la del tercero. Si yo sé hacer este determinante de 3×3 con, por ejemplo, Sarrus, hago el determinante, me va a quedar igualado a 0, ¿y qué voy a encontrar con esto? ¿Qué les parece? ¿Qué tendría que encontrar cuando resuelva este determinante igualado a 0? La ecuación La que pasa ecuación por de... esos puntos. Sí, ¿y qué sería? ¿Qué tipo de ecuación? Ahí dice cartesiana. Pero a veces lo que dice... ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué tipo de ecuación van a encontrar con ese determinante? Ya sé que es la ecuación que pasa por los 3 puntos, pero ¿qué tipo de las que vimos? Exactamente, si está igualada a 0, ¿cuál era? La única igualada a 0 era la implícita o general. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué van a tener que controlar ustedes cuando lleguen a esa ecuación? Por eso le digo que cuando antes puedan, dentro de las tareas, aparte de la que le dije que la implícita la tenían que analizar, que tenían 13 posibilidades diferentes, cuando ustedes se inventen los 3 puntos que quieran, no van a tener la mala suerte de que los 3 puntos que se inventen estén alineados, porque ahí sonaron, no le va a dar uno. Se van a dar cuenta. Muy difícil que inventen justo ese, pero bueno, pueden tener mala suerte. Inventen 3 puntos cualquiera y apliquen este determinante igualado a 0. Cuando lleguen a lo último, le va a dar, por ejemplo, 3x menos 2y más 8z menos 1 igual a 0. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se dan cuenta que eso está bien? Esa es una implícita general del plano que pasa por 3 puntos, supuestamente. ¿Pueden verificarlo y quedarse tranquilos que esté bien? ¿O están a las buenas de Dios y que alguno le corrige y le diga sí o no? Lo voy a anotar porque me olvidé, vamos a inventarlo de vuelta. Por ejemplo, 3x menos 2y más 8z menos 1 igual a 0. ¿Anotaron? Repito, 3x menos 2y más 8z menos 1 igual a 0. Esa sería la ecuación implícita o general del plano que pasa por los 3 puntos que me dieron. ¿Cómo hago para saber si está bien y qué me dice la fórmula? Che, tengo 48 personas mudas. ¿Qué pasó? ¿Ustedes saben cómo hacer para saber si un punto pertenece a una recta, un punto pertenece a un plano, un punto pertenece a algo? ¿Qué tienen que hacer? ¿No tengo que reemplazar las componentes del punto en la ecuación? Exactamente, eso es todo. O sea, cuando un punto pertenece a algo, las coordenadas de ese punto deben satisfacer la ecuación. Entonces, yo tenía el plano que encontré, 3x menos 2y más 8z menos 1 igual a 0. Y me habían dado el punto 3, 4, 5. Si reemplazo el 3 en x, el 4 en y y el 5 en z, cuando hago toda la cuenta me tiene que dar 0. Si no me da 0, quiere decir que ese punto no pertenecía al plano, o el plano que saqué no pasa por ese punto, que es lo mismo. ¿Sí? ¿Y qué tengo que hacer? Verificar con los 3 puntos, cambiándole las coordenadas a la ecuación, x y z por los 3, porque hay veces que reemplazan un punto y le da, y reemplazan el otro y le da, y reemplazan el tercero y no le da. Hasta eso pasa a veces. Entonces tienen que estar, los 3 tienen que satisfacer la ecuación. O sea, los 3 reemplazados tienen que dar 0. Cuando los 3 reemplazados dan 0, me quedo tranquilo y digo, espectacular, saqué la que corresponde. Eso me determina que esa ecuación pasa por los 3 puntos. ¿Sí? Y a su vez, si yo digo 3x menos 2y más 8z menos 1,
ese 3 delante de la X, el menos 2 delante de la Y, el 8 delante de la Z, son las componentes del vector normal al plano pi que estoy sacando. Y el normal es este n que tengo acá, que sería el resultado del producto vectorial que está entre paréntesis. Eso también tienen que entender. Todo eso hay que entenderlo. Para entenderlo hay que hacer un ejemplo y entender lo que estoy haciendo. Porque si no soy un robot, pongo una computadora, lo hace y listo. La diferencia entre el robot y la persona es que la persona está entendiendo los pasos que hace y para qué lo hace. ¿Sí? Bueno, muy interesante este tema, que es menos de una hojita o una hojita del apunte, y fíjense todas las cosas que se aplican. Se aplica producto mixto, producto escalar, los dos igual a cero, interpretación geométrica del producto mixto, determinantes, SARU, ecuación general del plano, reemplazo de las coordenadas para saber si un punto pertenece a un plano, evaluación del vector normal, que son las componentes, los numeritos que están delante de las variables en la fórmula de implícita o general. Un montón de cosas que uno tiene que saber, pero las va a saber si lo mastica bien al tema. Es como haber leído un libro. Una sola vez entendiste algo, 2 veces entendiste un poco más. A la 10ª vez que lees el libro, capaz que recién entendés la historia completa que te quisieron contar, que en la primera no la habías entendido porque te faltaba entender algo. O sea, el tema es este, ¿no? Uno tiene que insistir hasta que lo entienda. Ahí está la clave. Bueno, 2 o 3 cositas más para ir terminando todo lo que se pueda. Como vimos familia de recta, vemos familia de planos. ¿Para qué? Para ciertos casos particulares. Por ejemplo, ¿cómo armamos una familia de planos paralelos? ¿Qué tienen que tener de igual y de distinto una fórmula para hacer familia, o sea, varios, más de uno, planos paralelos? Bueno, si hablamos de la ecuación implícita o general, A, B y C, ustedes saben bien que son las coordenadas del vector normal. Si a esto no los toco, A, B y C, y voy cambiando nada más que el término independiente, quiere decir que el normal no varía, por lo tanto, si el normal no varía y es el mismo, los planos tienen toda la misma dirección, por lo tanto son paralelos. O sea que cambiándole el término independiente, que el independiente me indica dónde corta, dónde va cortando, que va cortando en diferentes lugares, y manteniendo el vector normal el mismo, tengo una familia de planos paralelos. O sea que el que varía tiene que ser el término independiente. En cambio, si quiero encontrar una familia de planos que pasen todas por un mismo punto, me acuerdo que antes de sacar la implícita, en el paso anterior tenía esta fórmula, después yo multipliqué acá, hice la distributiva y llegué a la implícita. Esta ecuación ténganla en cuenta porque esta ecuación es la ecuación de un plano que pasa por un punto determinado, x1 y 1, z1. Si yo a x1, y1 y z1 no los cambio, los mantengo constantes a las coordenadas del punto, todos los planos que yo quiera van a pasar por ese punto. ¿Qué le tengo que cambiar para que pasen por el punto y tengan distintas direcciones? Y le tengo que cambiar las coordenadas del normal. Ahí le pongo K1, K2 y K3. ¿Qué quiere decir? Que el punto se mantiene constante, pero como los números de acá afuera, que son las coordenadas de n, los voy cambiando, a medida que los voy cambiando, todos los planos pasan por el mismo punto, porque x1 y 1 y z1 siguen igual, pero van cambiando los vectores normales, o sea, van cambiando las direcciones. ¿Sí? Tengo un abanico de planos que pasan por ese punto. Acá dice radiación de plano, que es lo mismo. Yo le llamé abanico. Esto me preguntan algunos porque yo lo salteo. ¿Por qué no lo da, profe? Y porque lo pueden ver solo, fíjense, es lo mismo casi que dijimos recién. Nada más que la complican un poco. Dice, familia de planos que pasan por la intersección de otros dos. O sea, vos te dan un plano pi1 y un plano pi2. ¿Cómo encontrar la intersección entre dos planos? Y armando un sistema de ecuaciones y sacando la recta intersección. Entonces, si a vos te dan dos planos, los dos planos se intersectan en una recta. Y después te dicen, sacame la familia que pase por esa recta que era intersección de estos dos planos. ¿Cómo es la fórmula? Y es fácil. Los dos planos combinados, acá la ven la número 20,
Pones la implícita del plano 1 más un K por la implícita del plano 2, y eso igualado a 0, variando este K, manteniendo los normales iguales, vas obteniendo distintos planos que pasan por la recta intersección de esos dos. Ahí está la forma. ¿Sí? Bien, acá esto lo pueden leer solo, que son las ecuaciones reducidas de la recta en R3, y vamos a lo importante, que es la cuarta ecuación, a ver, del plano. Vimos la vectorial, la general o implícita, la segmentaria, y ahora vemos como en la recta la forma o ecuación normal del plano, también llamada, para que no se asusten si alguno le pregunta, normal o hessiana. Esa ténganla en cuenta porque algunos libros ponen ecuación hessiana del plano y dicen, ¿y esta qué? No me la enseñaron. Sí, es la normal, es la misma. ¿Cómo se saca la ecuación normal del plano? Si recordamos cómo sacamos la de la recta, ¿qué hicimos? ¿Alguno se acuerda? ¿Cómo normalizábamos una recta? ¿De dónde había que partir y qué había que hacer? Que yo dije que era ese paso importante. ¿Alguno me puede explicar de dónde salíamos y qué teníamos que hacer para normalizar una recta? Eso es para ver si estudiaron algo. ¿Cómo normalizábamos una recta? ¿Qué hacíamos? ¿De dónde salíamos? Les pregunto esto porque lo mismo vamos a hacer con el plano. Todos mudos, buscando el apunte, a ver qué pasa. ¿Nadie se acuerda de dónde salíamos, por lo menos, para normalizar una recta? Parece que no. A ver, acá me puso alguno en el chat, no. Ah, acá escribió uno que no quiere hablar. ¿Del origen? No. No, lo bueno en matemática es que no se puede inventar. O es algo o ninguna otra cosa es, ¿viste? Una sola cosa. Bueno, por lo menos algunos tienen el coraje de decir algo, pero guarda que en los exámenes, yo le dije el otro día, tomé un recuperatorio de los cuatrimestrales ya, que estábamos cerrando la nota del cuatrimestre, y una vez que dijiste una barbaridad, no la arreglás más en matemática. O sea, siempre hay que pensar unos segundos por lo menos para dar la respuesta, y más en un examen. No hay que apurarse, porque una vez que vos dijiste una barbaridad que era lo contrario a lo que era o otra cosa que nada que ver, sonaste, no la arreglás más. Entonces, por eso hay que estudiar tanto en matemática, más que nada estudiar, porque uno puede estudiar 20 años y no entender nada, más que nada en matemática hay que entender el proceso. Por eso yo soy insistente en esto de las fórmulas, que hay que entender a la fórmula, qué te dice y qué herramienta te da. Si vos no la entendés, después cuando te dan un problema y la tenés que usar, está el cohete ahí como una herramienta que vos tenés el rastrillo y vos no sabés para qué sirve el rastrillo, entonces no lo vas a usar nunca. Y si lo usás, vas a usar cualquier cosa, va a ser nada que ver con lo que sirve el rastrillo. O sea, vos primero tenés que saber para qué sirve el rastrillo. En este caso nosotros le enseñamos en el teórico para qué sirve una fórmula de herramienta. Entonces vos después, ahí viene el ingenio, por eso ingeniero, de cómo la usás esa herramienta, cuándo la usás, cuando sea la mejor forma de usarla. Por ahí la usás en otras veces que no es la mejor forma y te sirve lo mismo, te cuesta más, pero vos tenés que saber cuándo usar esa herramienta. Pero para saber cuándo la vas a usar, tenés que saber primero cómo se usa. Esa es la clave. Ahí está el asunto. Después cada uno se la rebusca como pueda. Entonces, ¿cómo se hacía para normalizar una recta? Lo mismo que se va a hacer para normalizar un plano. Primero que nada, si te la dan, chocho, te pones feliz. Ahora, si no te la dan, tenés que encontrarla. ¿A quién? A la ecuación implícita o general, ya sea de la recta o del plano. Esto es para cuando te piden normalizar. O sea, llegar a la normal, a la ecuación o forma normal. Tenés que encontrar la implícita. Vea, en este proceso, acá está igualado a 0,
No la encontró a la implícita directamente, se quedó en el paso anterior, pero esta es la implícita disfrazada. Falta hacer la distributiva y poner más de... Bueno, pero esta es la misma, ¿eh? No se asusten. Esta, si la resuelvo, es la implícita. Por eso a ver si te la dan así y vos no la ves como A por X más B por Y más C por Z más D igual a 0 y crees que no es. Sí, esta es, falta un paso, o dos. ¿Está bien? O sea, que para normalizar tenés que tener la implícita o general. ¿Cómo llegó acá? Fácil, porque acá, cuando vas a buscar la normal, ¿qué te dan como dato? Te dan un punto y el vector normal. Buscar el otro general, esto lo hicimos antes ya. Encontrar el vector P1P, que es perpendicular al n, entonces el producto escalar tiene que ser igual a 0, acuérdense que esta era la vectorial, esta la reemplazaba por las cartesianas, hacía la distributiva y llegaba a la implícita general. Es todo lo que hicimos hace un rato. Ahora viene lo nuevo. Una vez que vos tenés la implícita general, ¿qué tenés que hacer para llegar a la normal? Dividir a ambos miembros por el módulo, no por el vector normal, por el módulo del vector normal. Eso hicimos el otro día con la recta y estamos haciendo lo mismo con el plano. Partiendo de la implícita o general, dividir todo, este miembro izquierdo y el derecho, lo que pasa es que el derecho como es 0 no va a cambiar, por el módulo del normal. ¿Qué pasaba en la recta? Cuando yo hacía A sobre módulo de n me daba coseno de omega, ¿se acuerdan? Y B sobre seno de omega. Acá cambia. Acá tengo 3 términos para dividir por el módulo de n con las variables x y z. Y cada término, ven acá abajo, me da coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma. Todos cosenos. ¿Por qué? Porque ahora estoy en el espacio y el vector normal tiene 3 ángulos, no 2 como tenía antes en el plano. Tiene un ángulo con respecto al eje X, que sería el alfa, un ángulo con respecto al eje Y, que sería beta, y un ángulo con respecto al eje Z, que sería gamma. ¿Quiénes eran esos 3 ángulos? Y los 3 ángulos que forma el vector con los ejes, que serían los ángulos que lo posicionan, porque un vector se podía posicionar de 2 maneras, con los 3 ángulos o con las 3 coordenadas de X y Z. ¿Se acuerdan? Cuando lo traigo al origen. ¿Y qué eran los cosenos de esos ángulos? ¿Cómo se llamaban? Exactamente. Entonces, lo que te están dando estos cocientes son los 3 cosenos directores, sabiendo que el ángulo es cada ángulo que forma el vector normal con cada uno de los ejes. Entonces, en definitiva, si yo reemplazo estos 3 cocientes por los 3 cosenos, me está faltando reemplazar, como hice en la recta, el término independiente. Voy a saltear una, porque esta es toda una explicación que no corresponde. Y acá está, ¿ven? La fórmula esta, no sé a ver si tiene un número acá, no le pusieron número. Esta formulita que está acá, media resaltada, es la ecuación normal o forma normal poesiana del plano. X por el coseno director en el eje X, más Y por el coseno director en el eje Y, más Z por el coseno director en el eje Z, menos P, que sería todo lo independiente que queda dividido en módulo de n, te da P como te daba en la recta. ¿Qué era P en la recta? Era la distancia del origen a la recta. ¿Qué va a ser P en el plano si tengo lógica de ingeniero? Distancia del origen, pero ahora al plano. ¿Sí? P se llama y es la distancia del origen al plano que estoy sacando. ¿Sí? La forma normal. ¿Quiénes son los cosenos? Los cosenos directores de los ángulos de la normal con cada uno de los ejes. Listo, esta es la formulita que hay que aprender. Acá en el paso anterior, no me sale para volver acá, en esto van a ver esta formulita que si no la vieron antes, ténganla en cuenta, ya la vamos a ver de nuevo en la unidad 8 o en la última. ¿Qué dice acá? Vector normal divido el módulo del vector normal y de vuelta sacarle el módulo igual a 1. Esto se llama normalización de un vector. ¿Qué es la normalización del vector? Es transformar a un vector en otro de módulo unitario. O sea, si a vos te dan un vector
4, 5, 8, que tiene un módulo igual a 14, y te dicen normalizámelo, te están diciendo que lo hagas de módulo unitario, o sea, que de módulo 14 lo achiques a módulo 1. ¿Se puede hacer eso matemáticamente? Sí. ¿Cómo se hace? Se divide ese 3, 5, 6, se divide por el módulo. Le sacás el módulo a 3, 5, 6, ¿saben, no es cierto? Raíz cuadrada, 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más 6 al cuadrado. Y ese, que era 3, 5, 6, lo dividen por esa raíz de tanto, y cuando sacan el nuevo vector, le sacan el módulo a ese nuevo y le va a dar 1. O sea, eso es normalizar, hacerlo de módulo unitario. Ojo, porque ahí hay un concepto de normalizar que confunde, porque nosotros a veces normalizar para nosotros es sinónimo de 90 grados. Y resulta que en este caso, lamentablemente, la normalización del vector quedó así, tiene que ver con el módulo, porque los libros tienen traducciones mexicanas, muchos de los de álgebra, y para los mexicanos norma, y para otros países norma, es sinónimo de módulo. Entonces normalizar le llaman a hacer módulo igual a 1, porque para ellos norma es módulo. ¿Se entiende? Entonces ojo con esa confusión a veces, que no se confunde. Norma y módulo son sinónimos para ciertas traducciones. Bueno, lo importante es que la forma normal es esta, y ahora que tenemos la forma normal, como hicimos con la recta, podemos aplicarla a esa para sacar distancia. El tema es que no se acuerdan mucho, pero si se acordaran cómo sacamos la distancia de un punto a una recta, nosotros usamos una recta R0 paralela a la R, que pasaba por el punto P0, y de la ecuación normal directamente sacamos la distancia. Bueno, esto se hace igual que lo que hicimos el otro día con la recta. Fíjense, a ustedes le dan un punto P0, que estaría acá arriba, se lo voy a hacer bien en el espacio. Le dan un plano y un punto. Y tienen que encontrar la distancia del punto ahora al plano. El otro día sacamos del punto a una recta, ahora sacamos del punto al plano. Estamos en el espacio ahora, antes estábamos en el plano, el otro día con la recta. ¿Cómo sacamos la distancia? Y es la más corta, la que está perpendicular. Entonces, ¿qué se hace? Se pasa por el punto P0 un plano paralelo, ¿ven? Paralelo al que tenía. Y es como sacar la distancia entre los dos planos. Para eso es muy útil, perdón, me estoy enroscando el auricular, es muy útil la ecuación normal que acabamos de sacar recién. ¿Qué pasa? Esto le dibujan y es difícil de entender, ve como que hay un plano y más afuera hay otro paralelo. O sea, tenemos el pi1 y el pi2, que sería uno que está más lejos, que pasa por p0, el paralelo. Entonces, el plano pi1 tiene una ecuación normal que era la que teníamos antes, esta, x, la que sacamos recién, menos p igual a 0. Y el plano pi2, ¿cómo va a ser? Va a ser una ecuación parecida, pero el normal va a quedar igual, los cosenos no cambian, porque el normal sigue siendo el mismo, porque los planos son paralelos, pero lo que cambia es la distancia, que era p para el pi1, ahora es p más d para el pi2. Entonces, usando la ecuación del plano pi2, que sería esta, con p más d, puedo despejar d de ahí y obtener la distancia que estoy buscando, pero con una cuestión previa, que las coordenadas generales x, y y z de ese plano pi2 se tienen que reemplazar por x0, y0, z0. ¿Por qué? Y porque ese plano pi2 pasa por el punto P0. Entonces, como dijimos hace un rato, las coordenadas del punto deben satisfacer la ecuación del plano. Por lo tanto, lo puedo reemplazar. Y de ahí despejo distancia y veo que la distancia es el resultado como de una ecuación normal que encontramos un rato, con la diferencia que las coordenadas generales están reemplazadas por el punto P0 al que le quiero sacar la distancia.
Esto lo van a poder leer ustedes cuando habla de la distancia negativa, para que no vayan a cometer una barbaridad de ese tipo, porque por ahí esta ecuación le da d igual a -8, y le dicen al profe, ¿cuánto me dio la distancia? -8, profe. ¿Cómo va a haber una distancia negativa? Si lo pienso, no puedo decir una barbaridad de esa. El negativo significa otra cosa en la fórmula. No significa que la distancia sea negativa. Las distancias se miden o se dan siempre en valores absolutos, o sea, positivas. Lo que puede resultar el menos es que el plano esté de un lado o del otro del origen, porque puede haber un plano. Acá está el origen en el medio. El plano de este lado está a la misma distancia que el de este otro lado. ¿Cómo lo diferencias a veces? Con un signo, pero no quiere decir que la distancia sea negativa. Bueno, todo eso lo explica en la nota aclaratoria que la van a leer ustedes. Esto es lo mismo que ya explicamos antes. Te dicen cómo hacer el pasaje de la implícita a la forma normal. Tenés la implícita que era la de arriba, lo dividís todo por el módulo del n. ¿Ven? Acá está el módulo sacado con la raíz cuadrada y todo de los números, las componentes al cuadrado. Todo lo que expliqué antes. Esto se repite. Bueno, y con esto voy a ir terminando. Puedo sacar una distancia de un punto a una recta, que la habíamos sacado en R2, la clase pasada cuando vimos recta, pero ahora la vamos a sacar en R3, o sea, en el aire, en el espacio. ¿Sí? Un punto y una recta en el espacio. Me la rebusco siempre con vectores. ¿Qué pasa? Acá está el punto P0 y acá está la recta R. ¿Cómo me dieron la R? Ponele que me la dieron con un vector de dirección A y un punto P1. Con esos dos datos yo saqué esta R. Entonces utilizo el punto P1 ese que me dieron de la recta, con este punto P0, que tengo que sacar la distancia a la recta, entre P1 y P0 armo un vector. Siempre que tengo dos puntos puedo armar un vector. P1, P0 lo saco por diferencia de coordenadas. Y el otro A que me dieron, que era el dirección, tengo dos vectores. O sea que paso a tener P1, P0 y A. ¿Sí? ¿Este ángulo lo puedo sacar? Sí, lo puedo sacar. Siempre puedo sacar un ángulo entre dos vectores. Y esta distancia es la que me piden. Con este triangulito rectángulo que armo acá, empiezo a pensar y digo, ¿qué es D? ¿Qué función trigonométrica puedo encontrar para que de este triangulito rectángulo pueda sacar D? Como D es el cateto opuesto de este, el cateto opuesto tiene relación con el seno. Y me pongo a investigar y veo que de todos los productos que conozco, el que tiene seno era el producto vectorial. Entonces, ese es el que me va a servir para sacar esta distancia. ¿Se acuerdan la fórmula del módulo del producto vectorial? Era igual al módulo del primer vector por el módulo del segundo por el seno del ángulo. Eso es lo que voy a aplicar. ¿Quiénes son los dos vectores que se multiplican? Y P1, P0 y el A. ¿A qué era igual? Al módulo del primero, P1, P0, por el módulo del segundo, A, por el seno del ángulo comprendido entre esos dos vectores, que ahí lo tengo en el dibujo phi. Muy bien. ¿Y la distancia quién es? ¿Está oculta en esta fórmula? Sí, porque la distancia es la hipotenusa multiplicado por el seno del ángulo. ¿Por qué? Porque sale de despejar seno. Seno es igual a cateto opuesto dividido hipotenusa. Y si despejo cateto opuesto, me da hipotenusa por el seno del ángulo. ¿Y esto que está acá, hipotenusa por el seno del ángulo, dónde está? Y está acá, ¿ven? Módulo de P1 por 0 por seno. Entonces, ese producto lo reemplazo por D, me queda A, D por el módulo de A, igual al módulo del producto vectorial. De ahí despejo D y tengo la formulita para calcular distancia de un punto a una recta en el espacio. Es igual al resultado del producto vectorial, que ustedes ya lo saben hacer con determinante, dividido un número que es el módulo. Esto también me da un número, ¿no? Porque es módulo, no es resultado del producto vectorial. El resultado del producto vectorial, que es un vector, le saco el módulo. Eso me va a dar un número. Dividido otro número, me da un número que es la distancia. Esta la tienen que anotar, saber de dónde se saca, y permite calcular la distancia de un punto a una recta en el espacio.
Distancia entre dos rectas paralelas que están en el apunte es exactamente la misma fórmula. ¿Ven? Recién tenía P0 y P1 de la recta. Ahora, como tengo dos rectas, agarro un punto de una y un punto de la otra y es el mismo mecanismo con la misma fórmula. Distancia entre rectas alabeadas. ¿Se acuerdan cuando eran las alabeadas? Eran las que se cruzan pero no se cortan. Una va para un lado, otra va para el otro, están en planos paralelos y nunca se cortan. Ahí tienen la formulita que es parecida a la que vimos recién. Y se acabó, porque este... Ah, no, qué bueno. Esto era el comienzo de cónicas, que sería la parte que nos va a tocar en la segunda etapa allá por agosto. Bueno, si hay alguna pregunta me la hacen ahora. Lo que le tengo que comentar yo es que, por lo menos de mi parte, estoy contento porque estamos llegando a la planificación que hemos hecho con el tiempo, estamos bárbaros con el plan de estudio, digamos, y el programa. Hasta acá teníamos que llegar y llegamos en la primera etapa, que es antes del receso. El receso dura todo julio porque en julio hay la mitad de vacaciones y la mitad de exámenes finales, donde los profesores tenemos que estar con el tema de los exámenes. Por eso nosotros nos vamos a volver a encontrar el 2 de agosto, y entre agosto, septiembre y octubre tenemos 3 meses para ver, son 4 unidades, la número 7, la 8, la 9 y la 10. O sea que ya vimos 6, que en realidad vimos 5. Por lo tanto, estamos con sobrado tiempo para llegar a fines de octubre con lo que falta. O sea que del lado mío estaría resuelto el tema, viene bien la planificación, lo que falta es que ustedes, cuando vuelvan en agosto, estos temas de recta y plano lo tengan bien considerado porque entran en el segundo parcial, que va a ser, creo que era el 23 de agosto, porque vamos a tener, si Dios quiere, una clase el lunes 2 con cónicas, el lunes 9 de vuelta a cónicas y un poco de cuádricas. Cuádricas no se lo voy a tomar en el parcial de promoción teórico, pero sí entran los finales. Y vamos a terminar la unidad 7 ahí en las dos clases que iniciemos agosto, el 2 y el 9. El 16 es feriado porque se pasa el 17 de agosto, y cuando nos encontremos de nuevo el 23 va a ser el segundo parcial, que el segundo parcial incluye la unidad número 6 y la unidad número 7. Solamente 2 unidades, que son las 2 unidades de geometría analítica, pero tiene bastante temario para hacer bastantes preguntas en el parcial, ¿sí? ¿Quedó claro? Entonces, nos volveríamos a ver el próximo 2 de agosto. No me extrañen mucho, estudien, no se dejen estar porque después les va a costar muchísimo engancharse de nuevo. Y ya saben lo que va a entrar en el parcial y cuándo va a ser. ¿Alguna preguntita? ¿Siguen todos mudos? Bueno, cuídense mucho. Espero que cuando nos encontremos allá por agosto estemos todos sanos, cuidados y que ya estemos mejor que ahora. Les deseo buen descanso y no se entreguen con el estudio, no se larguen así y se achanchen porque sonaron, ¿eh? Nos vemos. Gracias, profe. Chao, profe.